Buenas noches, licenciado y compañeros. Vamos a exponer, nuestro tema de exposición es la familia y la vida cotidiana, conflictos. En nuestra exposición abordaremos algunos conceptos acerca de la vida cotidiana y qué tipo de conceptos y repercusiones tienen las familias en su vida cotidiana y en su entorno social. El objetivo es poder identificar problemáticas o conflictos que se dan a nivel familiar, lo- eh, a nivel familiar, los cuales son el resultado de diferentes factores, ¿no? Ya sean factores socioeconómicos, culturales e individuales. Posteriormente se hará una reflexión y análisis de cómo se dan los conflictos en las familias. También nos enfocaremos en los conflictos que están afectando de alguna manera en nuestra vida cotidiana, en una forma global. En la actualidad es la pandemia, ¿no? Del COVID-19, el coronavirus. Esta pandemia está generando una ruptura en la cotidianidad, un conflicto a nivel tanto económico, psicológico y social. Ahora pasaremos a las exposiciones. Por favor, las diapositivas, por favor, Luis. Hola. Eh, Disculpe, licenciado Luis, ¿podría poner las diapositivas? Ya se están compartiendo la presentación. Eh, ¿Se ve? Porque en mi, no se ve. Continúa con la exposición, perdón, Luis. Continúe, por favor. Listo. Ahora pasaremos a las exposiciones. Para entender un poquito más la cotidianidad, para Ana Pampliegue de Quiroga, la cotidianidad es un espacio de tiempo donde se desarrollan las relaciones entre los seres humanos y se organiza la vida material y social. En sí, la vida cotidiana son un conjunto de hechos, actos y actividades. En sí es un mundo de movimientos, por lo tanto se nos presenta de una manera dramática. Pichón Riviere menciona que que es en la cotidianidad donde se configuran las condiciones concretas de existencia del sujeto. La cotidianidad, del sujeto se determina por cada época histórica y sus organizaciones sociales. Es una manifestación de la conformación económica, social a la cual el sujeto pertenece. Por lo tanto, es necesario hacer una crítica de la vida cotidiana que implica la demanda de todo un sistema social y la forma como se impone sobre las personas. En fin, a partir de, a partir de esto, las concepciones se pueden entender que el sujeto en su diario vivir configura sus relaciones en su entorno social, en el cual se dan en su espacio y tiempo determinado. Le cedo la exposición a mi otro compañero. Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, les hablaré un poco del tema de las familias. Una calificación según el carácter. Tenemos dos. El primero, por el número de miembros, que da lugar al tamaño de la familia. Entre los ejemplos tenemos la familia grande, que consta de 6 integrantes en la familia. La familia mediana, que consta de 4 a 6 miembros en la familia. Y por último tenemos la familia, que es la familia pequeña, que es de 2 a 3 miembros. En la familia, pero en la familia, pero también debemos clasificar por la ontogénesis de la familia. En estas tenemos, es, en estas tenemos la familia nuclear, que consta de madre, padre e hijos, unidos por un matrimonio. La familia extensa o extendida. En esta familia es la que se presenta en 2 generaciones o más. Puede incluir lo que son los abuelos, hijos y nietos. Por último, en esta clasificación les hablaré de lo que es la familia mixta o ampliada, la cual está rebasada en la estructura de está basada en las estructuras de las anteriores.
En esta se caracteriza la inclusión de otros parientes, amigos dentro de la familia. Bueno, como análisis, argumentando, a este punto, como bien conocemos el trabajo, hablamos de la familia en la vida cotidiana, en los conflictos que está enfatizando como estos problemas en los que estamos enfrentando. O sea, estamos enfrentando problemas sin estar preparados. Nos llega a afectar dentro del ciclo familiar, cuidando lo que es una salida de lo habitual, sacándonos de la vida cotidiana, ya que se sabe que esta situación no se esperaba. Sucedió así tan de repente, de manera que todas las familias están siendo afectadas. Y si uno llega a enfermar en estas situaciones o lamentablemente llegar a fallecer en la cotidianidad, primeramente, la conducta intrafamiliar, es decir, se refiere a la familia estaría afectada de manera emocional, económicamente y entre otros aspectos. Pero nos vamos más allá de que si alguno de los miembros, además de enfermar o llegar a fallecer, ahí podemos ver cómo llega a faltar un miembro de la familia. Deja una incompleta, o sea, ya sería incompleta la familia, lo que se denomina el subsistema conyugal si existiese un matrimonio, perdón por si existiese un matrimonio, llegara a faltar, estaría incompleto. Continuando, pero más en el país se considera que más al contrario que las familias son más afectadas. Las familias más afectadas son las nucleares, predominantes. La convivencia en las familias extendidas constituye otra de las características de nuestra vida cotidiana. En esta manera podemos ir analizando lo que son los conflictos que se empiezan a presentar dentro de las familias, sacándolos de la cotidianidad que antes tenían en los diferentes aspectos. Y dando el paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me ha tocado más dar una pequeña referencia más el impacto que ha tenido la pandemia con nuestra vida cotidiana y los conflictos también que se tienen, ¿no?, en cada familia. Entre los conflictos más recientes que está afectando a la vida cotidiana y en forma global es la pandemia, ¿no?, el cual está generando una situación de desestructuración. Con esto nos referimos a que la desestructuración es el resultado de perder la estructura de algo. O sea, la pandemia provocó una desestructuración de muchos núcleos familiares, ¿no? Debido a que hay una ruptura de esa cotidianidad, también hay cierta ruptura en las herramientas para enfrentar distintas situaciones a las que estábamos normalmente acostumbrados, el cual hace percibir que todo queda desorganizado. En este sentido, las relaciones que el sujeto tenía con su entorno hasta antes de la pandemia tuvieron una ruptura, generando un gran cambio en el desenvolvimiento del mundo. El diario vivir de cada persona dando lugar a otro tipo de relaciones, en otros espacios y una visión de futura muy distinta a la que se tenía. Un nuevo aprendizaje también podemos sacar de esto, ¿no? Ahora, en nuestro medio, el coronavirus o el COVID-19, como ustedes lo conocen, ha tenido un fuerte impacto a nivel político, social, económico, psicológico y cultural. A nivel económico podemos decir que tras las medidas que se han asumido por el gobierno para la prevención de la propagación de esta enfermedad, muchas empresas privadas, públicas, negocios o actividades de ingresos económicos han tenido que ser paralizados
afectando de esta manera la economía del país y a muchas familias que no tienen muchos recursos para poder sobrevivir y andar pasando el día a día, ¿no? Gracias a esto también es que algunas familias al no tener la economía necesaria para poder mantener a su familia, por lo menos en la alimentación, salen en días de cuarentena corriendo el riesgo de ser arrestados o de bien contraer el virus o contraer hasta el virus a su propia familia, ¿no? A nivel psicológico sería que se generan sentimientos de nerviosismo, incertidumbre, miedo, falta de apetito. En familias con hijos hay un incremento de estrés, debido a que ahora, en cuanto a las familias, tienen mayor relación, ahora se ven constantemente todos los días. Unos saben organizar bien las labores familiares de la rutina, ¿no? Pero otros tendrán un conflicto más fuerte y podrán, por el estrés que llevan, pueden llegar a tener ciertas discusiones. Para los niños es más complicado entender esta situación y el por qué no se puede salir. Por otro lado, se pueden generar trastornos transitorios del sueño en los niños. No pueden dormir, les da pesadillas. En los adolescentes y las personas de tercera edad, pues van afectando a nuestro rendimiento cotidiano laboral y académico. La ansiedad que produce muchas veces eh, las alteraciones, ¿no? De las alteraciones de la ingesta de alimentos, la angustia, baja tolerancia al estrés, el miedo a la infección, porque la mente humana tiende a desarrollar miedos irracionales cuanto a estas situaciones se alarga. También crece a diario la desconfianza hacia las fuentes autorizadas debido a que creemos que no nos están dando toda la información necesaria, que llegamos a un punto en que la mente humana desconecta y desconfía y por ende desconfiamos de las autoridades que nos puedan llegar a brindar esta información, ¿no? Eh, bueno, voy a ceder la palabra a mi compañero. Buenas noches, licenciados. A nivel social vemos que está generando alteraciones por el distanciamiento social. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, continúa, se te escucha perfectamente. Bien, gracias, licenciado. Está generando alteraciones por el distanciamiento social. No llevamos demasiado bien el estar alejados de los nuestros, al no poder verlos ni abrazarlos debido al confinamiento obligatorio que estamos en casa, ¿no? A través de la cuarentena. Esto al mismo tiempo genera sentimientos frustrados por el hecho de no poder mantener nuestro estilo de vida que teníamos antes de la pandemia, que era rutinario, un sentido de libertad de movimientos que nos presentaba hacia esas emociones. Debido con el paso del tiempo, el estrés es el que más se va alterando dentro de cada persona por el confinamiento social que tenemos. Evidentemente, esta situación genera conflictos en las familias, conflictos que pasan de un problema a otro familiar, macro contingencial, ¿no? Que está influenciado por factores más que todo el económico y el social, a un nivel que afecta a toda la sociedad. La cuarentena suele ser una experiencia desagradable para las familias, debido a que es un aislamiento obligatorio y que implica romper con nuestro día a día, nuestras rutinas, nuestro ocio, nuestros encuentros con amigos, nuestra pérdida de paseos, de salidas y otras cosas que hay, ¿no? En efecto, esta situación tiene una potente carga psicológica sobre nosotros. De repente, nuestra vida ha cambiado de un día para otro, puesto que nosotros ni la sociedad estaba preparada para una pandemia y para una cuarentena tan larga. Tenemos que adaptarnos en el transcurso del tiempo y empezar a aprender a vivir con esta pandemia, puesto que no se va a ir de aquí a un tiempo. Tenemos que adaptarnos
y generar, ¿no? Mm, para, para sobrellevar. Como dice Huida, dijo que mientras creamos nuevos hábitos, porque los viejos ya se han interrumpido por el motivo de la pandemia, debemos ser conscientes de no caer en hábitos que perjudiquen nuestra salud mental, que es lo primordial, y que la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Más están viendo el lado económico y el lado del COVID, pero no se dan cuenta de su salud mental, en qué sentido les está afectando. Tenemos sectores que son mayormente afectados en la escala de la socioeconomía. En este tiempo de cuarentena hubo muchas pérdidas y aún se siguen generando demasiadas pérdidas a través de que se han cerrado negocios de los que vivían al día, ¿no? El problema es aquí que hay otros que tienen sueldos pagados y que siguen trabajando, y la gente humilde, como dicen, es la que está sufriendo toda esta pandemia. No es porque son personas realmente que no hacen caso de la enfermedad o del COVID, más que todo es lo que la necesidad les lleva a infringir estas leyes. Porque si no es por el motivo del COVID, ellos sugieren que por el hambre van a llegar a morir, ¿no? Dentro de un pequeño análisis que se podría decir es que pretendemos que debemos brindar soluciones a estos conflictos y adaptarnos a nuestro entorno, a la pandemia. Dentro de esto tendríamos que cumplir con una mejora de nuestra alimentación, subir nuestros pHs, tener una vida más sana, ¿no? Para poder sobrellevar y así poder sobrevivir a esta pandemia, que es para un tiempo, que de aquí a un tiempo no se va a ir. Eh, Le doy palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, entre otros de los conflictos que hemos podido identificar en lo que es la dinámica familiar, hemos visto que, creo que te adelantaste la diapositiva, ¿o no? Sí, te adelantaste. ¿Podrías retroceder un poquito? Sí, ahí. Ya, bueno, les decía que entre otros de los conflictos que hemos identificado, esta se puede ver, o bueno, esta puede ser afectada por medio de lo que es la desorganización. Esto es cuando se afecta la organización interna de la familia, que puede ser por múltiples causas, como por ejemplo la enfermedad somática, una enfermedad psiquiátrica. También la dinámica familiar puede verse afectada si hay, por ejemplo, lo que es el alcoholismo, un exceso, ¿no? En lo que es la drogadicción, también alguna invalidez significativa de algún miembro en particular. Entonces, por ejemplo, si un paciente se encuentra en un estado terminal, supongamos, de alguna enfermedad, esto evidentemente va a tener o le va a traer ciertas consecuencias, ¿no? Negativas. Por ejemplo, esto le puede generar un desequilibrio afectivo, un bajo nivel cultural. También puede verse afectado lo que son por condiciones de, no sé, de pronto inadecuadas en su vivienda. Y bueno, por otro lado, entre otros conflictos, también está lo que es la desmoralización. Esto es cuando se violentan lo que son los valores éticos, los valores morales, ideológicos, legales en la familia. Es decir, cuando hay conductas de pronto antisociales en los miembros de un sistema familiar, puede presentarse un abuso sexual, un maltrato psicológico, físico, o que puedan darse negligencia y cosas así, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿puedes pasar la diapositiva? Ya. Bueno, entre otros conflictos están lo que son los acontecimientos normativos. Muchas veces estos acontecimientos que se dan
pueden dar lugar a una crisis, ¿no? En lo que es el desarrollo de la familia. Y estas crisis, pues, pueden ser transitorias, es decir, momentáneas, y a estos acontecimientos normativos se refieren a acontecimientos que pueden surgir de la nada o pueden presentarse y que pueden generar crisis. O sea, por ejemplo, ahí, como pueden ver, está el matrimonio, puede ser un embarazo, el nacimiento del primer hijo, o también la entrada de un hijo a una institución escolar, o cuando los hijos entran a lo que es la etapa de la adolescencia, también puede ser una jubilación. Entonces, todas estas cuestiones pueden generar cierta crisis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto también depende mucho cómo es la familia. O sea, no en todas las familias puede ser un momento decisivo de crisis. Eso ya va a depender de lo que es la particularidad de cada familia. Entonces, nosotros cuando analizamos el ciclo vital de la familia, notamos que esta o bien puede evolucionar por una crisis o puede no hacerlo. Y cuando hablamos de la primera es porque estamos hablando de un sentido positivo. Es decir, que las crisis no siempre son malas, sino que pueden dar lugar a un momento decisivo de crecimiento, de oportunidades en la familia y cosas así. En cambio, también hay crisis o conflictos que pueden llegar a ser negativos y estos son cuando se constituyen una amenaza para la familia. Es decir, que puede afectar su vida cotidiana y que además son un riesgo para que ésta pueda, no sé, sufrir cierta desorganización, se destruya, pueda funcionar mal y así. Entonces, también por otro lado, se puede considerar aún más negativo cuando las crisis dejan de ser un conflicto a nivel micro, o sea, de un problema entre familia y pasa a ser social. Es decir, cuando afecta a nivel macro contingencial, ¿no? Y es ahí donde se debe intervenir. Entonces, aquí en estos casos, usualmente lo que se espera es que sea la justicia quien, quien intervenga, ¿no? Para poder dar un fin o terminar con dicho conflicto. Y bueno, pasando a lo que es la conclusión. Ya, bueno, esta parte le corresponde a mi compañero. Hola, bueno, continuando con la exposición, bueno, a modo de conclusión, hemos podido ver, ¿no? El tema de la familia en relación, digamos, con la vida cotidiana y con los conflictos. Bueno, más antes mis compañeros hablaban de que la cotidianidad ha sufrido una ruptura. Entonces, esa ruptura ha llegado también a las familias. Si bien el desenvolvimiento del mundo ha sufrido, ¿no? un gran cambio, o se ha paralizado algunas actividades, ¿no? En relación a las dinámicas de todas las personas, ¿no? Del mundo. Y en ese sentido, también ha afectado lo que es a las familias, ya sea a nivel interpersonal, a nivel psicológico, a nivel económico. En ese sentido, la familia va atravesando, ¿no? Por varios cambios, cambios evolutivos que exigen de ella un proceso de continuos ajustes. Estos cambios se producen tanto desde el exterior como resultado de continuos movimientos sociales, como desde el interior, como los cambios evolutivos de sus miembros y las transformaciones estructurales. Así, una familia es potencialmente más funcional en la medida que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar los cambios. El estudio sociológico de la familia, considerada como un sistema dinámico de relaciones interpersonales, se tiene que, digamos, ver desde dos perspectivas, digamos. Uno hacia el interior de la familia y el otro en la dirección opuesta, o sea, es decir, hacia las relaciones externas, los cuales van a ir desempeñando, ¿no? Un papel muy importante en la dinámica interpersonal. Dentro, digamos, de las dinámicas de familia van a surgir, ¿no? Ciertas relaciones que van a tener, ¿no? Entre los cónyuges, hermanos, hermanas.
pero también la dinámica familiar puede ser afectada, ¿no?, por las relaciones exteriores. Si hablamos, digamos, de esta situación de la pandemia, bueno, los padres ya han quedado, ¿no?, paralizados de sus trabajos, el cual les van a ir cumpliendo otros roles dentro del hogar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dinámica familiar un poco va a ir cambiando, se va a ir generando otro tipo de relaciones, ¿no? En este caso, digamos, si hablamos de la familia, digamos, ya no va a haber las relaciones de antes, ¿no?, con el mundo exterior, más estas, entonces las relaciones se van a dar más a nivel microsistémico, ¿sí?, con la familia nuclear. Eso sería para concluir. Buenas noches, licenciado Barrazas y licenciado Luis Enrique. El tema que vamos a presentar es la vida cotidiana, relacionándolo con la pandemia del COVID. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente vamos a hacer una síntesis del texto de Ana Quiroga, donde nos dice que la vida cotidiana nos manifiesta las relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades. Siguiente diapositiva. Bueno, esta vida cotidiana nos dice que en esa existe un orden sociohistórico. El orden alude a una estructura, a una regularidad, a un todo complejamente organizado y estructurado. Lo social son las formas, los lugares que permite que se instale de una u otra manera la relación entre los hombres. En lo histórico remite al desarrollo, evolución, cambio, conflicto, ubicación en el tiempo y espacio, no eterna, sino mutante. Para que se dé una vida cotidiana, pues al parecer también sigue un orden, no es que se dé así nomás, el orden que sería el poder político, lo social, la relación, el que vivamos en una sociedad y que esa vida cotidiana se dé un espacio, un tiempo determinado. Y también veremos que esta crisis o esta entrada del virus al país ha hecho que nos adaptemos, que suframos un cambio tras ese conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existen dos bloques de lo histórico, de lo social, del orden social histórico, que es la infraestructura, que es la base material de la economía, e incluye todas las fuerzas y relaciones de producción, como ser el sujeto, el modo de producción y la sociedad. Y la superestructura es la que se encarga de la forma de pensar, su ideología, sus leyes y sus creencias. Siguiente diapositiva, por favor. En el plano económico, la categoría modo de producción se remite a un modo históricamente determinado de obtener bienes materiales, que se constituyen por la articulación de fuerzas productivas y relaciones de producción. En la articulación de fuerzas productivas son los medios que se da al trabajador para obtener los bienes materiales. Y las relaciones de producción son las experiencias, sería el trabajador, el conocimiento que tiene sobre lo que está realizando. Y en el plano político, pues este plano nos referimos al poder, a lo que está organizando eh, la sociedad, el orden, quienes dicen que está bien o que está mal. Podemos ver que la vida cotidiana tiene un orden, tiene algo histórico, como mencioné, que no solo que se queda ahí estático, sino nosotros nos vamos adaptando a través de una crisis o un conflicto. Siguiente diapositiva. En el texto menciona 3 áreas de la vida cotidiana, que son el trabajo, la vida familiar y tiempo libre.
y estas se realizan en un tiempo, en un espacio determinado, en los cuales se emergen necesidades y se desarrollan acciones. Lo vamos a ir relacionando en el trabajo, cómo es que ha cambiado, cómo es que nos estamos habituando con la llegada de la pandemia, ¿no? En la vida familiar también los cambios que hemos visto en nuestros propios hogares con este virus. Y el tiempo libre, pues cómo se ha ido debido al confinamiento, pues cómo ha cambiado también este ámbito. Siguiente diapositiva, por favor. En el esquema, estas son el trabajo, el tiempo libre y la familia ocurren en un espacio, en un tiempo y en un ritmo. El trabajo pues se vuelve propio, ¿no? Y obviamente se da un tiempo, y el tiempo libre era como que estás librado de la producción, es un descanso propio. Y la familia pues son la defensa, debería ser la defensa de la vida, la educación. Después de esto abordaremos cómo es que el trabajo o el tiempo libre a inicios de la cuarentena para muchos era como un tiempo libre bastante amplio, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice? Que el ocio solo generaría consumo de los recursos que has adquirido. Y también hemos visto que después de un mes las personas ya veían esta necesidad, ¿no? De trabajar porque ya tenían que satisfacer las necesidades de su familia, ya no querían estar encerrados o estar sin hacer nada, sino tenían que generar ingresos para sustentar los hogares y a sus familias. En la siguiente diapositiva ya vamos a ir relacionándolo, estas tres áreas con lo que se está viviendo en la actualidad. Le voy a ceder la palabra a mi otro compañero. Gracias, buenas noches. Yo soy Paul Benavides y quiero hablar un poco acerca de las áreas, una de las áreas de esto que es sobre la cotidianidad, que es el trabajo en medio del COVID-19. Es uno de las áreas, puede decirse, más golpeadas en este momento por medio de la pandemia, por medio de la cuarentena, porque ya no se puede dar de una manera normal, de una manera como estábamos acostumbrados a hacer el trabajo anteriormente. Y eso nos trae un poco de penas alrededor del que está sucediendo a través del trabajo. No se trabaja ya de una manera normal. Y aquí podemos ver un poco de las condiciones que puso el Ministerio de Trabajo, que dice que el Ministerio de Trabajo prohíbe despidos durante la cuarentena y garantiza pago de salarios. También, como ustedes pueden ver, la manera de trabajar no ha sido de la misma manera todo este tiempo. Algunas personas, algunas empresas no estaban requerida el trabajo dentro de la pandemia. Normalmente las personas que trabajaban con más normalidad y con más frecuencia eran tal vez las personas que estaban en el área de la salud o en el área que va a hacer relación con los servicios básicos de las personas. Por eso es que también este Ministerio de Trabajo prohíbe lo que es los despidos durante la cuarentena y garantiza pago de salarios sí o sí para que estas personas puedan sustentarse económicamente dentro de lo que sería la cuarentena rígida que hubo a principios a mediados del mes de marzo. Y también dice que ante la declaración de emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, el Ministerio de Trabajo recuerda a la ciudadanía que la estabilidad laboral, tanto en entidades públicas y privadas, están protegidos por el Estado boliviano, quedando terminantemente prohibido el despido injustificado de trabajadores.
lo que puede ver que en esta pandemia se intentó proteger a los trabajadores que estaban en lo que es el área, en el sector público y privado. La siguiente diapositiva, por favor. Tanto en el sector público como privado tiene la obligación de cumplir con todas las medidas de bioseguridad, tanto en el ingreso y salida de su personal. Como podemos ver ya a partir de una pandemia, una, una, ya una cuarentena más dinámica, ciertos grupos de empresas entraron a lo que es a retomar sus funciones laborales dentro de lo que es la cuarentena dinámica, pero para poder trabajar estas personas tuvieron que regir medidas de seguridad para la protección de este tipo de personas, ¿no? También un horario de trabajo que sin el riesgo de contagio es de nivel medio, se trabajará en horario continuo durante 6 horas y si es moderado el riesgo, las actividades laborales serán de 8 horas de lunes a viernes. También se puso se puede decir, un horario más específico de trabajo donde las personas puedan acomodarse más a este horario y poder protegerse de una mejor manera. La siguiente diapositiva, por favor. También es necesario mediante esta pandemia que tenemos en nuestra época, en nuestros momentos, en nuestros tiempos, la forma de protegernos es una manera que tenemos que es indispensable. Y aquí hay unas formas que tenemos también de que nosotros podamos protegernos y este tipo de personas que trabajaban en estos tiempos tenían que protegerse de las diferentes maneras, como ser usando gafas, protectores faciales, que son eficaces si los usan en combinación con barbijo, también desinfectando objetos y superficies de mayor contacto y utilizando un barbijo de tela indispensable que debe tener 3 capas, sobre todo esto que se ha impuesto, ¿no? En nuestros tiempos para poder tener una mayor protección, que sería lo que es el barbijo. La siguiente diapositiva, por favor. También otra de las maneras de poder protegerse, ¿no? Delante de esta cuarentena y para los trabajadores específicamente y para la población en general es también lavándose las manos, usando barbijo, cubriendo la nariz y la boca al momento de toser o estornudar con un ángulo interno del codo y también manteniendo la distancia al menos de 1.5 metros de los demás, de lo que se ha visto en todo este tiempo. Una de las reglas básicas que nos llevaron a tener durante toda esta pandemia, esta cuarentena del COVID-19. Voy a dejar a mi compañera que pueda estar continuando con el tema. Muy buenas noches, licenciado Barraces, licenciado Luis y a todos los demás. Vamos a empezar con lo que son los trabajadores que no pertenecen a una entidad pública o privada. Voy a tratar de decirles un poquito más. Mira, los trabajadores, no todos los trabajadores que están aquí en Bolivia, especialmente en Bolivia, cuentan con un trabajo privilegiado de tener de 5 a un poquito más años, porque nuestros trabajos aquí, especialmente en este país, son inestables, son eventuales, informales, con sueldos muy bajos y aparte que no tienen no vienen con seguro social ni laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los sectores, especialmente los que no tienen un sueldo así que sea mente mensual y más que todo es con la fuerza laboral de su mano de obra, está muy golpeado, ha sido muy golpeado en sí por la cuarentena impuesta de la emergencia sanitaria del COVID. Los trabajadores asalariados del campo, que son las personas que venden su fuerza laboral en tareas agropecuarias,
tienen que tener más que todo, cuando están trabajando en lo que son las zonas, perdón, con lo que es el oriente, ya tenga que ver con la ganadería, tenga que ver con lo que es la producción de caña y del arroz y otras cosas, no son orientales, o sea, no son cruceños, no son del Beni, no son de Pando, son personas que vienen que van desde lo que es los valles, Cochabamba, Potosí, La Paz, y han sido afectados porque no han podido regresar a casa. Ha habido la prohibición de transporte en el país y han estado varados en esos lugares. Ha habido estadísticas, puedo decir, donde han hecho encuestas y todo lo demás, acerca de que el 83% de empresas, de estas empresas, de nuestras empresas bolivianas en sí, pensaban despedir a estos trabajadores, porque no estaban contando con los ingresos necesarios que antes de esta pandemia obtenían. Y el 93% de los trabajadores eran bien precarios, como les estaba explicando, eran inestables y no se podía contar con un trabajo que sea bien seguro. En lo que ya, más siguiendo lo que es lo que ha habido con esta pandemia, con lo que ha ido ocurriendo y con las restricciones y con lo que se ha ido expandiendo en sí, lo que es la cuarentena en diferentes lugares, el encapsulamiento también, ha habido un sector más afectado que entre varios, digamos, de lo que es la media y la alta, que es el sector más bajo, de donde están, en el título mismo lo dice, cuando el hambre es más peligrosa que la pandemia. En esto, a pesar de que la cuarentena total es declarada por el gobierno aquí en Bolivia, las mujeres que nosotros conocemos del día a día, que trabajan ambulando, que están vendiendo cosas, que están trayendo verduras y otras cosas, no pueden estar en casa porque necesitan llevar dinero y alimento a sus hijos. ¿Qué es lo que se les dice a estas señoras o a estas personas que trabajan del día a día? Se les dice ignorantes, irresponsables y salvajes. Se les califica de esa manera por la clase media y alta, que no respetan la cuarentena y están saliendo en sí para, como se está diciendo actualmente, atentando contra la salud de los demás. ¿Qué más podrías decirle de estas mujeres migrantes? Rompen este confinamiento porque la necesidad les obliga. No pueden estar en casa, no pueden estar sin hacer nada porque a ellas nadie les da dinero. No tienen un sueldo fijo como los que tienen un trabajo ya sea en una entidad pública. A ellos no se les va a descontar absolutamente nada y van a tener un sueldo de lo que es. Pero esas señoras no tienen ese mismo sueldo, que podría decir, porque ellas trabajan del día a día para poder generar estos ingresos. Y con lo que ha habido del bono familiar, bono canasta, no les alcanza. Ha habido otros sectores más, en lo más afectado podría decirse, son aquellos que trabajan como autoempleados o colaborando en un negocio familiar, como es la mercadería de productos para alimentos, alimenticios, productos de aseo y esas cosas, ¿no?, que mayormente están en la cancha. Entonces, estos trabajadores no tienen un salario fijo, ni beneficios sociales, ni vacaciones pagadas, y mucho menos pueden trabajar desde sus casas. El problema es bastante serio y la mayoría de las personas trabajan en sectores como comercio, servicio, restaurantes, hotelerías, en el sector de manufactura, operando negocios en pequeña escala. Y lo peor es que el consumo en sí de esas personas no es de estar una semana con el dinero que trabajan, porque tal vez el ingreso que anteriormente tenían era de 100 bolivianos por día, ahora es menos, puede ser de 50, porque tal vez no pueden llegar a vender. Voy a pasar la palabra a a mi otro compañero. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos lo que es el trabajo.
Ahora veremos el área de la familia en medio del COVID. La pandemia mundial del COVID generó un gran cambio en el entorno familiar. Para así proteger su hogar y a sus seres queridos, se implementaron medidas contra este virus, las cuales son necesarias cumplir. Con la llegada del COVID, la vida cotidiana en la familia tuvo un cambio considerable en la sociedad para prevenir y preservar la salud de sus hogares. Siguiente diapositiva, por favor. Las medidas preventivas que se han implementado en la familia son el no recibir visitas, el distanciamiento social, incluso ya no se puede dar la mano o saludar con un beso en la mejilla, cambiarse la ropa después de salir, ducharse al llegar a casa, desinfectar las plantas de los pies, limpieza y desinfección del hogar constante, no salir si no es necesario, evitar aglomeraciones, informar si se presentan algunos síntomas relacionados al COVID, consumir alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico y consumir líquidos. En no recibir visitas podemos ver que ha tenido un cambio drástico la llegada de este virus porque antes del COVID uno podía recibir amigos, familiares en nuestros hogares, ¿no? Sin decirle que si ha estado en cuarentena, si ha salido, si ha viajado a algún lugar. Además, lo que recientemente están haciendo, si es que alguien, como han mencionado, estaba varado y le está regresando a su hogar, es que tiene que ya cumplir ciertas medidas, hacerse el análisis debido si es que presenta alguno de los síntomas, para así no propagar este virus. Esto me pareció algo importante. No todas las personas cuentan con los recursos para comprar desinfectantes o geles antibacteriales. En la zona donde vivo, que es el municipio de Sipe, en ciertos barrios y casas empezaron a poner en bañadores cal, ya que habían mencionado que el cal mata al virus, ¿no? Y ponían en la puerta de su casa o en la esquina de su barrio y ponían un letrero donde decía que tenían que pisar eso para ingresar al barrio. Y también en el consumo de alimentos, pues especialmente mi mamá es como que ya tienes que fortalecer tu sistema inmunológico, tienes que consumir alimentos, ya que si llegas a tener el virus, lo que ataca principalmente es eso. En las casas ahora no están faltando ajo, las verduras más que todo, ya no es, ha tenido un gran cambio y ha implementado nuevos hábitos, incluso para recibir visitas en nuestra casa, ¿no? Como con la llegada del COVID. Siguiente diapositiva, le voy a dar la palabra a mi compañera. Bueno, creo que no pudo conectarse. Otro de los ámbitos que hemos tomado es el incremento de la violencia familiar, ¿no? Ya que tiene que ver con la familia. Pues se han registrado 2.378 casos de violencia hacia la mujer en este confinamiento. Y todos estos casos se dieron en los 9 departamentos de Bolivia. El hogar puede ser el lugar más violento y peligroso para miles de niños y niñas y adolescentes bolivianos. El confinamiento obligatorio lo ha puesto en una situación de aún mayor vulnerabilidad a manos de su propia familia y su entorno más cercano, es decir, de quienes deberían amarlos y protegerlos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos prácticamente la pandemia, ¿no? Ha creado una crisis económica, social y psicológica. Pues ante el llamado de la violencia hacia la mujer que ha aumentado en este confinamiento, pues no están tomando las medidas que debería tomarse por la crisis.
Incluso se podría, recientemente falleció un vecino mío y prácticamente los policías, por más que los llames, no vienen, no podían tocar al señor y cuando llamaron a la ambulancia estaba a una cuadra, no podían levantarlo siquiera. Y mencionan que el servicio y la protección está siendo, o sea, no está siendo atendida como debería ser por la crisis que genera este COVID. Incluso en los hospitales no te atienden a cualquier emergencia o cualquier cosa que sea, no están atendiendo. Es lo que los mismos policías o médicos te dicen, en vano ibas a ir, no están atendiendo. Incluso en el trabajo, lo que se menciona la IDIF, que se encarga de levantar los cuerpos o los cadáveres, ha tenido un cambio drástico en su horario, porque ahora están atendiendo hasta las 2, 3 de la mañana por las muertes constantes debido al COVID. Siguiente diapositiva. Bueno, este sería en el ámbito social, pues la crisis debido a la pandemia ha roto la vida cotidiana, lo que hemos ido mencionando, ¿no? Antes no tenía que haber un distanciamiento social de 1 metro. Antes no usabas barbijo ni tenías que estar utilizando gel antibacterial o no tenían que estar utilizando trajes de bioseguridad o midiendo la temperatura, ¿no? En el ámbito del trabajo y la familia sí ha habido una ruptura en la vida cotidiana con la entrada de este virus. Le voy a ceder la palabra a mi compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros. A mí me tocó exponer el otro área que es el de tiempo libre. Comúnmente se llama ocio al tiempo libre. El ocio tiene diferentes significaciones. En la actualidad puede entenderse como el receso de toda actividad en donde solo existe tiempo para el descanso, o también como el tiempo libre que posee un individuo y que está destinado a aquellas actividades de entretenimiento, deporte, teatro, etc. Antiguamente las actividades de ocio o tiempo libre eran exclusivas de los estratos sociales altos, mientras que el resto de la ciudadanía se dedicaba a los trabajos manuales. Pero el significado de tiempo libre también tiene connotaciones históricas, como era el tiempo libre en la época feudal, en qué consistía, a partir de qué hecho se daba. En primero, no era un tiempo individual, de participación individual, era más bien de participación comunitaria en fiestas populares o ceremonias religiosas, o también el tiempo libre que estaba también determinado por ciclos naturales, épocas de lluvias. El invierno implicaba un cese forzoso del trabajo o la falta de trabajo, la desocupación de labriegos y artesanos. Así, en esa época podían darse hasta 150 días anuales sin trabajo. En nuestra actualidad, el tiempo libre se le atribuye una connotación negativa, puesto que se lo considera un tiempo de improductividad, un tiempo perdido. Sin embargo, el tiempo de ocio es fundamental para que el individuo pueda desconectarse de la rutina cotidiana. El tiempo libre va sujeto no solo a lo propio del sujeto, sino en las áreas cotidianas, en el trabajo, tiempo libre, donde las empresas tienen juegos deportivos para obtener más confianza con los clientes. Y en muchas empresas con mayor ingreso, el cambio acerca de este COVID no fue tan grande. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos en la imagen, antes de la pandemia, los juegos de golf eran normales. Después y durante esta pandemia se usó barbijos y series de seguridades para que los de empresas que seguían con los deportes pudieran jugar. Siguiente diapositiva, por favor.
También recalcar que en las comunidades de Madrid hay publicaciones de guías que la organización de actividades de ocio y tiempo libre durante el COVID-19 se les entregó en documentos para los jóvenes y niños que seguían con la vida cotidiana del deporte y sus demás aficiones. El tiempo libre compartido en la familia, en los domingos, en vacaciones, fue cambiando. Tuvo un cambio muy brusco, ya que hubo cambios en los sitios que asistían con la familia, en los restaurantes, en donde iban a los parques y todo. Siguiente diapositiva, por favor. El tiempo libre cambió no solo en niños, jóvenes y adolescentes, o diré que cambió, ya que como jóvenes nosotros en nuestros tiempos libres, después de la U, nos íbamos con los amigos a comer, a jugar, al pueblito, salíamos a fiestas. El cambio en los tiempos libres de la juventud y de los adultos que preferían pasar con amigos en bares, fiestas y restaurantes se fue cambiando a pasarla en casa con nuestras familias o si con nuestros amigos por videollamadas y pasándole con nuestros hermanos. Cedo la palabra a mi compañera. Al ir investigando todo lo expuesto, encontramos en que un periódico había hecho una investigación sobre la salud mental de la población frente a esta pandemia. Mencionan que existe ansiedad e ideas suicidas, y no siempre ideas suicidas porque se ha dado suicidios debido al COVID. Ellos mencionan que existe mucha ansiedad, que presentan trastornos, y esto está presente en los que están en primera línea, como ser los militares, los policías, los médicos, las enfermeras, ya que están en un desgaste constante y se preocupan por contagiar a su familia, ¿no? Incluso habilitaron llamadas telefónicas para brindar ese apoyo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hicimos el último caso que se dio sobre suicidio, que fue el martes 23 de junio de 2020, que se suicidó en el Hospital Salomón Clay, que era un paciente de 55 años que llegó del municipio de Vigarzama, que se lanzó del tercer piso, ¿no?, del hospital. Pues el cadáver permaneció en el techo del ingreso de emergencias, y si escucharon en las noticias, fueron varias horas que estaba la persona ahí, ya que tenían que cumplir ciertos requisitos para levantar el cuerpo, y aparte la IDIF pues está como que saturada por las muertes que se están dando, ¿no? El administrador del hospital dice que no era tan grave la enfermedad, o sea, el grado del virus que tenía, pero dice que presentaba bastante ansiedad, y además dice que ellos mismos mencionan, ¿no?, los mismos doctores, que si un familiar está enfermo, no deben dejarlo solo, que simplemente tienen que estar apoyándolo, ya que estos pacientes presentan depresión y ansiedad, y por eso es que toman esas decisiones, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que el ingreso de la pandemia ha generado crisis económica en el trabajo. Como hemos visto, ya no se están cumpliendo los horarios fijos que debería ser. Incluso en la TV mencionan que Bolivia entraría a una crisis económica, ya que no está produciendo lo que se hacía. Y en torno a la familia, pues se pusieron nuevas medidas para proteger tu propio hogar, y el tiempo libre ya es efectuado de otra manera. Eso sería todo. Gracias.
Bien, una preguntita por favor al grupo. El panorama que han dado es bastante desolador y ustedes comenzaron más o menos con una aproximación marxista sobre la clarificación de la estructura social, ¿no es cierto? Empezaron con la clasificación marxista de la estructura, la superestructura, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ustedes han comentado es que las personas que no tienen un sueldo fijo tienen que salir a la calle y por lo tanto se van a enfermar no más, pero no les queda otra. Han comentado las diferentes domésticas, violencia interna, han terminado con un señor que se suicida porque no puede soportar el hecho de estar con el virus y se deprime, se añora los momentos en que no había que tomar precauciones por el virus. Entonces es una exposición bastante dramática, se entiende, realmente es dramático el momento, hay esta exposición dramática, y ahora la pregunta mía es, sabemos lo que está pasando, muy bien, ¿cuál es el objetivo del trabajo? ¿Ustedes tienen alguna solución para esto? ¿Hay alguna manera de mirar esto? ¿Hay algo que los psicólogos podríamos hacer? ¿Hay alguna otra manera de mirar lo que está pasando? ¿Qué me dicen? Se podría decir que en el texto también menciona, ¿no?, que una crisis rompe la vida cotidiana, como también lo mencionó, o los conflictos. Pues sería como pasar, sería como mencioné en lo histórico, mutar, adaptarnos a estas medidas, aunque suene, sea estamos en una situación no agradable, ¿no? Porque este virus mata. Se podría decir que nos están como que nos estamos siendo habituando a nuevas situaciones. El trabajo ya no se hace, ya no simplemente se va a hacer de forma presencial, sino también de forma virtual. Así también las clases en el entorno pues familiar. Se podría decir que este virus, al generar cambios, nos hacen como que, ¿cómo podría decirlo? Bueno, viéndolo desde el ámbito psicológico, sería simplemente adaptarnos a esta situación, porque no hay una cura hacia el momento, ¿no? Sino habituarnos a lo que estamos viviendo. Y hasta ya están brindando apoyos psicológicos de manera telefónica y virtual en estos momentos. Sería, como mencionan, ¿no?, evolucionar a esta situación a través de esta crisis. Eso sería, en mi opinión, licenciado. Ya, la solución que ustedes proponen es enfrentar la crisis, pero ustedes mencionaron que hay problemas económicos, políticos, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna solución para eso? Pues con la implementación de horarios se está tratando de rescatar esa pérdida. Como sabemos, Bolivia siempre está en constante crisis, problemas, y no simplemente económicos, ¿no?, de sociales, en estos momentos la izquierda, la derecha, y es como que está tratando de frenar eso, implementando esas medidas de seguridad
para poder levantar un poco la economía. Y de las personas que no presentan, ¿no? Los que no están en unas entidades públicas y privadas, pues están protestando, ¿no? Ya que no pueden subsistir con lo poco que están ganando. Y en la TV muestran que están tratando de solucionar estas cosas, pero, o sea, mi opinión, no sé si así sea, porque la gente simplemente está tratando de habituarse, ¿no? Con los pocos recursos que tienen, incluso esta gente está tratando de cumplir con las medidas de bioseguridad que ha implementado el gobierno, pero es como que el gobierno en estos momentos simplemente los tacha de ignorantes, o como mencionaron, ¿no? Pero no es que sean ignorantes, sino es que no tienen los recursos para medir esto, ¿no? Y como solución a estas personas dijeron que los lunes y martes, bueno, en mi municipio es así, las personas que no cuentan, que viven del comercio o ambulando, implementaron ferias. Incluso acá han abierto nuevas calles, obviamente hay policías, intendentes que están controlando eso en respuesta a las necesidades que ellos han pedido. Eso sería, Alicia. Muy bien, gracias. Muy bien, voy a compartir la presentación del último grupo. Entonces, en cuanto puedan visualizar la misma, pueden comenzar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la ruptura de la vida cotidiana a causa del COVID-19 en la población cochabambina de escasos recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿a qué nos referimos con vida cotidiana? La vida cotidiana son las acciones que una persona desempeña diariamente. Estas acciones pueden variar de acuerdo a las actividades que desempeña cada persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja no va a tener las mismas actividades o no va a realizar las mismas acciones que un estudiante. Incluso de estudiante a estudiante varía lo que es su vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana podríamos decir que es algo prácticamente automático y no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Es como una mera repetición. Y lo que hace que esta repetición no se vuelva aburrida son los proyectos, los deseos, los sueños, las fantasías que nosotros llegamos a tener. En el momento en que nosotros nos damos cuenta que esta vida cotidiana, o sea, nos damos cuenta que estamos viviendo una vida cotidiana, es el momento en que ya, o sea, prácticamente ha habido una ruptura, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Tras la llegada de la pandemia, todo ha cambiado. El COVID-19 ha llegado a Bolivia el 10 de marzo con 2 casos importados. A medida que ha pasado el tiempo, estos casos se han ido incrementando de gran manera y rápidamente. Hasta el día de ayer teníamos 40.509 casos en todo Bolivia. Y hablando solamente de Cochabamba, teníamos 4.429 casos, lo que nos parece alarmante. Siguiente diapositiva, por favor. La pandemia ha dividido nuestra vida cotidiana en 2 partes. Ha marcado un antes y un después en la vida de las personas. Antes nosotros podíamos salir a las calles, podíamos ir a clases, podíamos subirnos un trufi, a un taxi, a un micro, podíamos salir con nuestros amigos, vernos cara a cara, tener reuniones, tener clases presenciales y este tipo de cosas a las que estábamos acostumbrados. Sin embargo, actualmente ya no podemos hacer ese tipo de cosas. Ahora estamos obligados a utilizar barbijos en el caso de salir a la calle, usar trajes de bioseguridad, lavarnos nuestras manos constantemente, más de lo que estábamos acostumbrados a hacerlo antes.
Y además de esto, estamos obligados a permanecer en casa. En el caso de Cochabamba, solamente podemos salir los días lunes y martes a abastecernos, lo cual como grupo nos parece algo no muy adecuado debido a que con solamente 2 días de abastecimiento, el foco de, o sea, la cantidad de gente que sale es demasiado y el foco de infección es grande. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo ha afectado a Cochabamba esta pandemia? Tenemos que tomar en cuenta que Cochabamba es el segundo departamento que registra mayores índices de pobreza multidimensional, donde el 58.7% de la población es afectada por este tipo de pobreza. Como se dan cuenta, más del 50% de la población cochabambina sufre pobreza. Es por este motivo que como grupo hemos decidido tomar esta población en específico para poder hablar sobre ellos en nuestra exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Esta pandemia ha afectado de gran manera al sector que vive del día a día. Como sabemos, esta población, su sustento económico está ligado básicamente a actividades que en este momento resultan totalmente impracticables debido al confinamiento, a la al coronavirus. Este tipo de familias normalmente se dedican a actividades que, o sea, negocios muy pequeños, ambulantes, venden pastillas, como las personas que en la universidad nos vendían sus pastillitas al entrar al curso, tienen puestos de comida, de ropa, de juguetes, pequeños negocios que les generaban ingresos diarios, pero simplemente para el sustento de día a día era muy limitado el ingreso que les llegaba a este tipo de personas. Es por esto que esta pandemia les ha afectado de sobremanera más que todo a esta población en específico, porque de por sí ya tenían una economía bastante desequilibrada y esta pandemia causó un impacto ya que ellos no pueden desempeñar sus actividades con normalidad como lo hacían antes. E incluso personas que tenían tal vez un trabajo antes, eran empleados, tal vez empleadas domésticas, tal vez albañiles, o tenían algún empleo en alguna empresa donde ganaban el sueldo mínimo o quizás menos, se han visto despedidos a causa de esta pandemia. Y a través de de esta crisis económica que está vivenciando este tipo de población, se han generado distintos conflictos que mis compañeros los van a desarrollar más adelante. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Mi compañera va a continuar. Buenas noches, yo voy a continuar con lo que es el tema. Bueno, este cambio tan drástico que afecta a este sector debido a la cuarentena va afectando en distintos ámbitos, como ser, siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito laboral. Ante la amenaza provocada por el COVID-19, este sector va sufriendo muchos cambios y de forma muy repentina, debido a que se declaró una paralización primeramente parcial de todas las actividades en la que solo se podía trabajar y salir hasta las 6 de la tarde. Posteriormente se modificó la salida, según la terminación del último dígito de carnet de cada persona, para finalmente entrar a una cuarentena rígida, en la que solo se puede salir 2 veces en la semana, que en nuestra actualidad sería salir los días lunes y martes. Bajo esta situación, la población de escasos recursos que vive del día a día, como ser los comerciantes callejeros que venden diferentes tipos de productos, pero en pequeñas cantidades, empleadas domésticas, los albañiles, los trabajadores eventuales, jardineros. Para todos ellos, trabajar desde sus casas o adaptarse a esta constante variación de cuarentena les resulta difícil y en otros casos imposible. Como podemos observar en la imagen de la parte derecha, vemos a una empleada doméstica. Para esta persona, ir desde su casa hasta su fuente de trabajo le resulta difícil,
por la cuarentena rígida que estamos pasando actualmente, porque estas personas viven en sectores alejados y sus trabajos se encuentran en el centro de la ciudad. Muchas de estas personas no cuentan con medio de transporte, como por ejemplo una bicicleta, para que puedan llegar a sus fuentes de trabajo. Pero estas personas o algunas de las personas, debido a este conflicto, se han ideado como un caballero, ha construido una bicicleta de pura madera para poder trasladarse a su fuente de trabajo y poder abastecer a su familia. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, varias empresas e instituciones se han visto en la necesidad de despedir a varios trabajadores, quedando decenas de personas desempleados en esta emergencia sanitaria, como ha sido el caso de los trabajadores del tren metropolitano y de las personas que trabajaban ahí eventualmente. Siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito económico, con la normativa impuesta de cuarentena, es que la economía de la población de escasos recursos sufre un déficit, lo que acarrea que varias familias de este sector, que además de ser numerosas, viven en condiciones precarias y no tengan el dinero para poder cubrir el costo de la comida, de la vivienda, en el caso de las personas que viven en alquiler y tienen que pagar la renta cada mes, como también los servicios básicos, como también el capital de trabajo que ellos utilizan para abastecerse económicamente y así poder llegar a fin de mes o en este caso que actualmente estamos viviendo, llegar a fin de semana. Estas familias se encuentran viviendo un calvario por no poder salir a sus fuentes de trabajo cotidianamente como lo hacían y no poder realizar su vida como normalmente ellos estaban acostumbrados, por verse también despedidos de sus fuentes de trabajo de la noche a la mañana, lo que va agravando que no puedan proporcionar una estabilidad económica a sus familias. Esto va ocasionando diferentes conflictos, como ser, siguiente diapositiva, como ser el que rompan la cuarentena y salgan a las calles. Y también el incremento en los robos. En la parte de romper la cuarentena y salir a las calles, la necesidad de proporcionar alimento a sus familias obliga a varios a romper esta cuarentena que ha impuesto el gobierno y salir a vender sus productos o buscar algún tipo de trabajo y obtener el dinero para comprar los víveres que requieren para su familia. En cuanto al incremento de los robos, el estado tan crítico en el que se encuentra la población en esta emergencia sanitaria lleva a que se incremente la ola de robos, tanto de bicicletas, de las bicicletas eléctricas, de las motos, que son los medios de transporte más usados actualmente en esta cuarentena por las personas. También el aumento de robos a las casetas, a las mercaderías, los robos a los transeúntes, los robos a las personas de la tercera edad que van a cobrar sus rentas, sus bonos que el gobierno ha dictaminado. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a lo que es el aumento de los precios de diversos productos. Por la especulación de la venta de diferentes productos necesarios en esta pandemia, como ser los barbijos, el alcohol en gel, papel higiénico, lavandina, los guantes, provoca un incremento del 50% y hasta el 100% en sus precios. Esto ayudó a las personas que comercializaban dichos productos a subsanar algunas pérdidas económicas que tenían en esta cuarentena. Pero también ha agravado y ha dificultado no solo la economía de los compradores, sino que también la salud de ellos, ya que al principio
de la pandemia era difícil encontrar estos productos y si los podías encontrar, los precios eran elevadísimos. Y además que tenías que negociar con la compradora, perdón, con la vendedora. Como por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando he ido a buscar alcohol en gel, la vendedora me dice, te vendo lo que es el alcohol en gel, pero también me tienes que comprar otro producto. Y ahí es donde las vendedoras recuperaban todo el tiempo que habían perdido en la pandemia. Lo que es el punto en el cambio del rubro económico, muchas personas que se dedicaban a diferentes rubros en la sociedad se vieron obligados a adaptarse y cambiar, y la mayoría optó por la venta de las que actualmente conocemos como los famosos mercados móviles, que se instalaron en cada zona, en cada barrio, la venta de los barbijos, de los alcoholes, lavandinas, los puntos de venta de frutas, de coca, y otras personas que tenían el conocimiento en lo que es el arreglo de las bicicletas, optaron por instalar sus puntos de reparación en plena calle, debajo de árboles, en plena esquina. Estas personas se fueron adaptando a este conflicto que estaban viviendo. ¿Para qué? Para poder abastecer a sus familias económicamente. Y otros que contaban con las motos empezaron a trabajar como mototaxistas o de deliveries. Va a continuar la exposición mi compañero Luis. Bueno, ¿me lo puede cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, buenas noches. Continuando con la explicación de mis compañeras, viendo en el ámbito familiar, muchas familias se enfrentan a una vivencia muy, muy diferente, ya que la pandemia ha hecho que estas familias de bajos recursos lleguen a buscar otros empleos o de dónde abastecerse para poder conseguir el dinero. A causa del confinamiento prolongado, estas familias de escasos recursos, que además viven en lugares muy alejados de las ciudades donde se puede adquirir cosas, no viven en espacios limpios, donde en estos ambientes cumplen las funciones de dormir, cocinar, la sala y comer en un solo ambiente, como ser en un solo cuarto, en lugares alquilados o en lugares realmente pobres. ¿Me lo puede cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, se puede dar los conflictos en parejas, ya que hay muchas parejas que se salen de las familias para poder armar una familia juntos, pero ya que tienen el bajo recurso económico, llegan a pelear, llegan a tener conflictos de pareja. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Bueno, también se ve en muchos casos el abandono de las personas adultas, ya que como no se tiene el recurso económico, muchas personas adultas están dejadas de sus familiares, y ahora con esta pandemia ellos están sufriendo, ¿no? Ya que no tienen a sus familiares y lo único que les queda es que la población los ayude. Bueno, ¿me lo puede cambiar, por favor? Bueno, también se da la violencia física, sexual e infantil en los adolescentes y en los niños. Bueno, los adolescentes, al sentir la impotencia de no poder ayudar a sustentar la precaución de sus padres, van adoptando situaciones. También se reportan varios casos de violencia entre el seno familiar. Puede ser entre hermanos o entre padres a hijos o así. Bueno, ¿me lo puede cambiar, por favor? Bueno, en el ámbito de la salud, podemos notar que aquí en Cochabamba y en toda Bolivia ha sido muy dejada la salud, el ámbito de la salud en Bolivia por nuestro anterior gobierno de Evo Morales. Ahora en Cochabamba cuenta con sectores de salud precarios.
por lo que la gente de escasos recursos que controla que en el COVID-19 no pueden ir a ser controlados, no tienen la posibilidad de adquirir estos medicamentos o insumos necesarios para el tratamiento. Y bueno, ellos van falleciendo. ¿Me lo puede cambiar, por favor? En otros casos, estos van muriendo en plena calle por no tener algún tipo de seguridad médica o por no poder ir, ¿no? a un buen tratamiento, ya que los hospitales son muy pocos y se van llenando, y las personas igual tienen miedo de poder contagiarse en esos espacios. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Bueno, también hemos notado en el factor estudio, estas familias se obligan o están obligadas a que sus hijos no continúen sus estudios, ya que debido a un escaso recurso económico, y ya que hoy en día la mayoría de las clases son virtuales con el uso de Internet. Bueno, y para esto deberíamos comprar el crédito o tener la plataforma de el Wi-Fi para poder conectarnos, ¿no? Y bueno, como estas familias viven muy lejos y solo tienen para el alimento, bueno, están propensos a no estudiar, digamos. Cambio de diapositiva, por favor. Bueno, muchos especialistas ya han hablado del tema de la educación aquí en Bolivia. Lo que dicen al respecto es que esta misma educación volverá nuevamente a ser elitista. Bueno, ¿me lo puede cambiar, por favor? Bueno, en el ámbito psicológico, al no estar preparados para este tipo de eventos tan drásticos, al estar sometidos a un encierro forzoso de pérdida de la libertad personal y el ámbito laboral en muchas familias, puede generar sensaciones de agobio y angustia. Bueno, que esto puede repercutir en comportamientos drásticos, más irritables, puede generar conflictos con facilidad, problemas relacionados ante diversas opiniones, creencias o malentendimientos de las personas, ya que ellos no tienen ni siquiera el acceso algunos a una televisión o a una radio para poder comunicarse de lo que pasa. Bueno, también se ve que en el ámbito psicológico muchas personas pueden tener discusiones y enfados en la casa entre familiares o entre vecinos o entre la junta vecinal o solo por sentir ese encierro. Bueno, muchas personas pueden tener sentimientos de impaciencia personal, del espacio, dificultades de ocupar el tiempo libre, y bueno, esto puede volcar una angustia a la otra persona. Bueno, continuando con el tema, mi compañera les va a dar. Bueno, puede cambiar. Ya, como conclusión, hemos visto que este tipo de población se ha visto mucho más afectado que nosotros o las personas de clase media alta, debido a que de por sí su posición económica era muy baja, muy débil, y ahora en este momento ha terminado por desmoronarse, ¿no? Y esta crisis económica que han estado vivenciando este tipo de familias han traído consigo repercusiones a nivel psicológico, debido a que los padres tal vez están estresados, angustiados, desesperados, y esta actitud que ellos tienen, estas angustias, estas preocupaciones, también hacen que se creen conflictos a nivel familiar, como ya hemos mencionado anteriormente. Podemos ver que a largo plazo se van a incrementar los casos de depresión, de ansiedad, de angustia, a causa del encierro.
Hemos visto también que se han llegado hasta el suicidio en algunos adolescentes y en algunos niños por el hambre que han estado atravesando estas familias. Y aparte de que a largo plazo también hemos visto que la educación se va a volver elitista, ¿no? Donde las personas que tengan la posibilidad económica para poder pagarse Wi-Fi, tener una computadora, una videocámara, van a ser las únicas que puedan acceder a la educación, ya que probablemente ahora en adelante las clases sean virtuales y ya no volvamos más a tener clases presenciales, porque esta pandemia no va a acabar ahora ni de aquí a un año, al parecer. Y las soluciones que tal vez podría poner el gobierno sería tal vez otra vez tener bonos, ¿no? Pero para este tipo de familias en específico que sean de mucho más dinero, o sea, mucho más grandes, no solamente 500 bolivianos, también dar subsidios a este tipo de familias o proporcionar internet, porque en el área rural ni siquiera llega el internet a esos sectores. Eso es lo que podríamos decir del tema. Gracias. Bien, les voy a preguntar lo mismo que al grupo anterior. ¿Ustedes tienen en mente algún tipo de solución para todo esto? Porque ustedes han descrito todos los problemas habidos y por haber. La pregunta es, ¿ustedes creen que puede haber alguna solución? ¿Hay sectores que podrían ayudar a otros? ¿El gobierno debería ayudar más que en otras ocasiones? ¿Cuál sería la forma de paliar un poco, resolver un poco todo esto? Bueno, licenciado, ahora como se ve con la pelea de masas sociales, con esto de el gobierno transitorio, no se está tomando en cuenta a las personas de bajos recursos. Lo único que se va haciendo son las ayudas comunitarias que siempre hacen, bueno, las personas de altos recursos, pero el gobierno es muy poco lo que se ve, lo que se está haciendo y bueno, la solución que yo daría y que mi grupo daría, yo creo que sería incentivar, promover y dar a conocer que mucha gente está sufriendo, ¿no? Gracias a esta pandemia que se da. Escúchenme, según lo que se decía, la gente más pobre, incluso la gente campesina, había logrado una mejor situación con Evo Morales. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que de cierto modo sí ha habido un favorecimiento para las personas pobres, pero no es del todo tan como lo han pintado los del Movimiento al Socialismo o el gobierno del MAS de Evo Morales, porque sigue habiendo pobreza, hay mucha pobreza en el país. E incluso supuestamente tenía que haber acceso a Internet hasta en las áreas más alejadas del país, pero eso no es verdad. Con eso del lanzamiento del satélite que hubo, ¿verdad? No ha sido así, no hubo tal cosa, no hay Internet en muchos lugares, no hay acceso a Internet. Incluso ahora yo creo que el Internet debería ser gratuito para todos, si es que fuera posible para el gobierno, me imagino que tal vez sí, al menos para el área rural, para que las personas puedan acceder a la educación. Ya. Pero hay algo más acerca de esto, porque esta mañana escuché un programa donde hacían un análisis de un presidente que está haciendo, creo que en El Salvador hay un país relativamente pequeño donde este presidente está poniendo más de 70 millones de dólares para lograr un hospital uno o dos hospitales de última generación, con una gran cantidad de camas y cuestiones. Está haciendo un equipamiento muy bueno para el país. Pero estaban haciendo la aclaración que acá en Bolivia, Evo Morales aparentemente hizo tantos hospitales aquí, allí, y a la actualidad no hay ninguno que funcione. Ninguno se ha terminado de edificar incluso. Entonces, pero al mismo tiempo,
han invertido cientos y cientos de millones de dólares. O sea, han invertido muchísimo más que en ese país, y sin embargo no hay nada, no hay nada. Si realmente hay una carencia total acá en Bolivia, es de buenos hospitales. No hay camas ni siquiera, no hay hospitales terminados siquiera. Entonces, aquí cabe alguna aclaración, digamos. Yo no me pongo a discutir con las personas que siguen estando a favor de Evo Morales, de todo aquello. Evidentemente, en un principio este gobierno hizo muchas cosas interesantes, no se puede negar, pero habría que analizar qué fue lo que pasó ya en las dos últimas gestiones de Evo Morales, porque hubieron muchísimas promesas y de pronto la realidad nos ve que no habían hecho nada. Dijeron que iban a hacer esto y esto y esto y más esto y más esto y más esto, y dada la realidad, vemos que no hay nada de lo que prometieron y se invirtió muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un análisis de la forma brutal en que Evo Morales engañó a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera sido Sánchez de Lozada, si hubiera sido cualquier otro presidente, que sabemos que viene de un entorno capitalista, que juega hacia la derecha, etcétera, entendemos. Pero resulta que Evo Morales aparentemente estaba con los campesinos, con los pobres, igual que todo el resto de su equipo, de su partido. Se supone que ellos pudieron hacer grandes inversiones. Se supone que hubo mucho dinero durante la época de Evo Morales. Ellos decían que era por los precios de la gasolina, por el precio del gas, por inversiones que se habían hecho, algunos otros que dicen que era por la cocaína, por lo que sea. Pero se supone que debe haber habido mucho dinero en la época de Evo Morales, como para que él se dé el lujo de dar a muchos sectores, como la misma universidad, un doble aguinaldo, por ejemplo, cosa que es por demás, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo por un lado se gastó tanto dinero y ahora viene esta crisis y resulta que nos encontramos con que no había nada hecho, con que la gente sigue pobre, con que es mentira que había tanta circulación de dinero, con que no hay los hospitales que se prometían, con que no hay la cantidad de profesionales que se prometían, etcétera, etcétera, etcétera? Vemos una serie de daños terribles que se ha producido a la población y la vemos a partir de la emergencia del coronavirus, que es una pandemia que no la puede parar nadie hasta el día de hoy y que algunos países han salido mejor parados que otros. Y uno de los países que ha salido peor parados es Bolivia, y por lo cual el gobierno, que tampoco creo que sea un gran gobierno, dicho entre paréntesis, pero este gobierno no tiene tampoco recursos para poder ayudar a toda la gente. Así que nos encontramos en una crisis económica que es fácil adjudicarla a este gobierno actual, pero yo creo que viene desde mucho antes, desde mucho antes. Lo que pasa es que no había habido una pandemia, no había habido de pronto una emergencia como esta, como para que se descubra cuál es la realidad. No estamos preparados para emergencias, no estamos preparados para crisis. Mientras todo más o menos parece que va bien, listo, se ha dorado la píldora, pero ahora que hay una verdadera crisis, ahora vemos que hay muchas cosas que no habían, que fueron presupuestadas y nunca se las hizo, que se las empezó a hacer, se las dejó a medias, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque ha habido otro grupo antes de ustedes donde también hay la queja de la desesperación de lo que está pasando, pero parecería, a mí al menos me lo parece tal como lo escucho, de que hay un fuerte reclamo contra el gobierno. Pero este gobierno, apenas empezó este gobierno, ya llegó la pandemia y este gobierno no ha tenido, digamos así, lo diremos de una manera graciosa si ustedes quieren, este gobierno ni siquiera ha tenido tiempo de robar y ya le llegó la pandemia. En cambio, Evo Morales ha tenido casi 15 años de gobierno y se supone que el país debería haber estado mejor preparado para una crisis como esta. Esta es mi lectura política, arriesgando, digamos, una serie de opiniones confrontativas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué opinan ustedes de esto?
Sí, licenciado, evidentemente este problema ya ha sido arrastrado desde el anterior gobierno, ya que solamente algunos sectores han sido beneficiados con esta ayuda que Evo Morales hacía, porque también ha habido o se ha mostrado de poblaciones en las que ni siquiera las personas de esa población tienen lo que es el certificado de nacimiento, no tienen carnet de identidad. Se está demostrándose varios casos en los que existe más pobreza de lo que decía el gobierno de Evo Morales. Pero con respecto a esta crisis, les digo que esta mañana he escuchado un análisis muy bueno de una señora que ha sido muy crítica con este gobierno, con el asunto de los hospitales. Se prometieron un montón de hospitales así, 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 así. Se invirtieron muchísimos millones en todo el sector salud y resulta que ahora nos enteramos que la mayoría de los hospitales no están terminados, que están mal equipados o que ni siquiera se han iniciado y se han gastado millones de dólares. Entonces, quería saber más o menos cómo lo ven ustedes, porque digamos, hay que tomar en cuenta todo, chicos, ¿se dan cuenta? Yo he visto muchos chicos desesperados por lo que está pasando y hay gente que no tiene trabajo, que no puede hacer nada, bla, 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 bla. Todo esto es dramático, está pasando. Pero la pregunta es, si Evo Morales hubiera hecho un gobierno tan fabuloso como aparentemente lo hizo, y ahora que hay una crisis nos enteramos de que no hay nada, no estoy diciendo de dinero, porque digamos, ustedes me pueden decir, licenciado, este gobierno también se está robando dinero, por eso no hay dinero. Ya, de acuerdo. Digamos que estos son ladrones, pero no hay hospitales hechos. De los muchísimos hospitales hechos que aparentemente el gobierno estaba haciendo, ya los tenía terminados, ya estaba todo listo, se han gastado miles de millones de dólares. Es increíble lo que se ha gastado. Y no hay nada en este momento. No hay nada. Hay un hospital donde solamente hay 2 personas tratando de limpiar algunos sectores. Nada más. Nada más. No hay equipos, no hay remedios, no hay nada. ¿Sí? Y el gobierno anterior nos ha vendido a todos el cuento de que se estaban terminando cualquier cantidad de hospitales de varios niveles, bla, 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 de 4º nivel, 3er nivel, bla, bla, bla. Y resulta que nada, ahora nos enteramos de que nada. Y entonces hay en este momento uno de los mayores conflictos que ustedes no lo saben, o por lo menos no lo han mencionado, ni ustedes ni el grupo anterior, es que hay un gran conflicto porque la población, incluso dentro mismo de la universidad, se enoja con los hospitales, incluso con el seguro universitario. Ha habido, falleció hace poco un docente de la Facultad de Arquitectura y la viuda de él, se ha quejado en una carta pública para todos los docentes al seguro universitario por su ineficiencia y se ha armado un despelote general. Entonces vean que incluso los lugares donde las cosas deberían funcionar bien, como el seguro universitario, no están funcionando bien. Y de ahí para abajo, imagínense ustedes el resto de los hospitales que siempre han funcionado mal y los hospitales que no existen, y las partidas de remedios que no existen, y las partidas de esto, bla, 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 que no existen. Esta para mí es la mayor preocupación y la mayor bronca que tengo en este momento, es en este momento se desnuda una falencia terrible del gobierno anterior que no estaba como para regalar dinero, sino como para hacer las cosas que había que hacer. ¿No es cierto? Yo estaba a punto, y algunos colegas me dijeron que no lo hiciera, de devolver el segundo aguinaldo, ¿sí? Y menos mal que la última vez redujeron el segundo aguinaldo y a muchos no nos pagaron el segundo aguinaldo porque sí, bla, bla, bla. Yo no me quejé porque yo digo, no necesito un segundo aguinaldo. Se necesita que ese dinero vaya a las personas más empobrecidas. Se necesita que ese dinero se invierta en otras cosas. Y ni siquiera el seguro universitario, que es una maravilla comparado con otros lugares de asistencia hospitalaria, ni siquiera el seguro universitario está funcionando bien. ¿Qué podemos esperar de los otros recintos hospitalarios en el resto del país? Si el gobierno anterior no invirtió nada, realmente nada, en hospitales. Y si lo invirtió, la pregunta es,
¿Por qué se tardó tanto de que después de 3 gestiones los hospitales no están terminados? Entonces, ahí yo creo que tiene que haber una crítica general, chicos, ¿se da cuenta? Ustedes están haciendo una crítica frontal presentativa, digamos, ¿cierto? Nos parece que esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Y parecería que la presidenta actual, a la cual les recuerdo, no la estoy defendiendo, pero parecería que la presidenta actual tiene la culpa de todo, ¿no? Entonces me vienen con planteos marxistas de que tal vez este gobierno de mierda es un gobierno capitalista. Bla, bla, bla. Mentira, es el gobierno anterior, socialista, el que dejó al país arruinado. Y mientras tanto parecía que había una ronda de millones de dólares por todo el país, todo el mundo era rico, todo el mundo estaba bien, todo estaba bien. Ahora viene esta pandemia y no tenemos nada. Estamos desnudos de seguros, estamos desnudos de atención hospitalaria. Y por supuesto que este gobierno no sabe qué hacer, es un gobierno bastante inútil como para gerenciar una cuestión tan radical como esta, ¿no es cierto? Yo creo que esta presidenta ni soñaba que iba a tener que enfrentar semejante problema, y con un montón de caraduras que la rodean. Entonces, estamos jodidos, chicos, pero el asunto viene desde antes. Yo quiero que ustedes tengan una mirada más amplia. Si me van a empezar a hablar de política, o como el grupo anterior, si me van a empezar hablando de teorías marxistas y todo eso, cuidado, porque entonces yo les voy a pedir, bueno, con la misma teoría marxista, analícenme qué pasó con el gobierno anterior, ¿sí? Que tuvo 3 gestiones seguidas, lo cual es inmoral y es ilegal, porque Evo tenía derecho a 2 gestiones nomás, y no toda esa pantomima que hicieron con la nueva constitución, bla, 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 bla. Nada, señor, tenía solamente derecho a 2 gestiones. Le metieron 3 gestiones y le querían meter una 4ª gestión, y asimismo no hicieron nada, porque hacer lo que se dice hacer no es solamente hacer carreteras, es dedicarse a la salud y la educación. Son 2 pilares básicos para todo país, para toda situación. Y justamente son las cosas en las que ahora vemos que hay un fracaso total, en salud y en educación. Entonces ahí yo hubiera deseado que ustedes me hagan un análisis más amplio. Más amplio significa no mirar solamente el presente, sino ver el pasado, proyectar el futuro, ver cómo se puede ver esto en un terreno más amplio, con un lente de aumento más grande, con proyecciones hacia el pasado y hacia el futuro. Si nos quejamos del presente y nos metemos solamente ahí, chicos, es todo desesperanza, pero convendría también analizar qué pasó antes, qué puede pasar después, y a partir de ahí ver qué cosas podemos exigir, ¿no es cierto? ¿Qué cosas podemos exigir y por qué las podemos exigir? ¿Y a quién habría que exigirle? ¿Y de qué manera habría que exigir? A ver si nosotros podemos hacer críticas que puedan ser un aporte, ¿no es cierto? Un aporte. En este momento es difícil que Bolivia o que todos los países pidan ayuda económica, porque en este momento todos los países necesitan ayuda económica, es una crisis total. Sin embargo, algunos países, fíjense, Uruguay ha pasado muy bien la crisis y está disminuyendo, y dentro de poco la gente va a poder salir ya no solamente a la calle, sino fuera del país. Esto no es solamente, como dicen, porque Uruguay es un país chiquito, sino porque Uruguay hace muchos años que es un país ordenado. No hay luchas políticas, hay diferentes partidos políticos. Hay una cierta izquierda y una cierta derecha tradicional, pero cada vez que uno está gobernando, el otro no lo jode, el otro no molesta. Entonces, ellos han logrado muchos acuerdos políticos. Además que el 99% de las personas en Uruguay son de clase media. Han logrado equilibrar también la población. Pero hay otros países muy grandes como Australia, por ejemplo. Australia es muy grande, muy, muy grande. Y sin embargo también han logrado parar la crisis, la gente ya está caminando por la calle sin necesidad de atención especial, sin barbijo, sin nada. Es decir, han tratado de agenciar muy bien la crisis. Y eso es porque es un país educado. Entonces les repito, chicos, salud y educación son 2 pilares básicos para transformar un país.
Si no lo haces, estás hablando macanas, estás gastando dinero estúpidamente para que la gente vote por ti, pero no estás haciendo nada verdaderamente real por el país, porque no estás educando verdaderamente y no estás poniendo en serio en juego lo que se necesita como recursos de salud. No sé si me han escuchado bien, si quieren preguntarme algo, si quieren discutir el punto, por favor. Está todo claro, Licen. O sea, algo que quería aportar sobre el gobierno de Evo Morales es que, o sea, yo desde que él ha entrado al gobierno se ha ocupado y ha priorizado otro tipo de cosas que no son ni la educación ni la salud. Ha priorizado canchas, ha priorizado carreteras, como usted dijo. Sin embargo, creo que el último año de su gestión, o el penúltimo año, si no me equivoco, recién ha empezado a querer priorizar lo que son los hospitales. Me acuerdo que, o sea, según yo lo hizo como una propaganda para que la gente vote por él, porque se iba a volver a postular ilegalmente, pero se iba a volver a postular. Entonces yo creo que ha empezado a decir que sí, que vamos a construir 41 hospitales de tercer nivel, que no sé qué, pero sin embargo eso no ha sucedido y no, como usted dice, se ha dejado a medias estos proyectos, algunos ni siquiera se han comenzado y lo ha utilizado como eslogan para poderse postular nuevamente, para que la gente vote por él. Esa es mi opinión al respecto de eso. Bien, yo no les voy a pedir una solución para esto porque no está en manos de ustedes ni mía. Es un problema muy complejo como para que nosotros individualmente queramos apoyar. Sin embargo, en la medida en que ustedes puedan, como alumnos, apoyen a la gente joven que ustedes puedan, y en este sentido, como se ha mencionado en los dos grupos, que esta situación está creando depresión, está creando momentos de ansiedad, de angustia. Entonces, en la medida en que ustedes puedan, como psicólogos ya en formación, puedan dar una mano a la gente que ustedes puedan, gente adulta o gente joven, o niños incluso, para que bajen el poder de angustia, el poder de desolación, de depresión, etcétera, etcétera. Ahí es la única parte donde los psicólogos podríamos ayudar a nuestros vecinos, a la gente. No veo otra por ahora. Ahora, si alguien tiene mejores posibilidades de hacer algo, que lo haga, ¿no? Pero por ahora, una de las pocas cosas que podemos hacer los estudiantes de psicología y los psicólogos es ayudar a quien podamos en esta onda. Yo solamente lo puedo hacer por teléfono o algo así porque tengo 74 años, no me dejan salir a la calle y no sé cuándo voy a salir. Entonces la cosa es grave para todos. Pero para que el asunto no quede como una gran, tremenda frustración y depresión según la exposición que han hecho ustedes y el grupo anterior, yo propongo que nos especialicemos en aquello que somos, psicólogos. Entonces lean todo lo que puedan sobre recursos psicológicos para ayudar a la gente. Y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta, algo que yo les he dicho muchas veces, y no quieren hacerme caso en la carrera, es que la psicología social es tan o más importante que la psicología clínica. Están hueveando con el psicoanálisis y la psicología clínica durante años. Pero ¿qué putas puedes hacer, van a disculpar la expresión, con un psicoanálisis en un momento de emergencia como este, donde hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida, y no hay recursos psicoanalíticos como para que la persona supere rápidamente algo que los psicoanalistas les gusta tener pacientes durante 20 años, y no, el psicoanálisis no te puede dar recursos de emergencia. En cambio, la psicología social sí debería darnos ya recursos de emergencia. Es decir, no solamente la psicología social, la psicología educativa y otras, deberíamos entre todos jalar para tener materias más importantes, como alguna vez les dije, para poner materias como psicología en crisis y psicología de emergencia. Son dos materias que no hay todavía en la carrera y debería haber, por Dios, de una vez por todas, psicología en crisis, psicología de emergencia. Psicoterapia en crisis, psicoterapia de emergencia. Son dos puntales enormes, que es un hueco enorme que tenemos en la carrera de psicología, y ojalá que ustedes, chicos, que van a sobrevivir a esto porque son jóvenes, lo puedan exigir en la carrera. ¿Listo? Gracias, chicos. Bueno, gracias a usted, Licen. Quedó Gracias, entendido. Licen.